Perlas del libro de Miqueas. ¿Puede el ser humano eliminar la pobreza? Cada vez que se producen las campañas presidenciales en los diversos países, los políticos, sobre todo los socialistas, anuncian que ellos van a eliminar la pobreza. El primer objetivo de desarrollo sostenible de los 17 que ha planteado la ONU para llegar hasta el año 2030, el primero dice poner fin a la pobreza. ¿Es posible eliminar la pobreza de la tierra? Buen día. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite meditar en las perlas del capítulo 2 del libro de Miqueas. Gracias te damos, Señor, porque una vez más nos permites abrir tu palabra. Dirígenos, Señor, a través de los versículos de este capítulo para poder aprender de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El capítulo 2 de Miqueas lo podemos dividir nosotros en tres partes. Este capítulo habla acerca de ay de los que oprimen a los pobres. En los 5 primeros versículos encontramos nosotros el mensaje de Dios contra los opresores. Y esa es una perla que debemos nosotros tener muy en cuenta. Cuidado con oprimir, cuidado con ser injustos con los que menos tienen. En los versículos 6 al 11, el mensaje de Dios es contra los falsos profetas, contra aquellos que utilizan el nombre de Dios para dar mensajes que no son la palabra de Dios. Estos falsos profetas en el tiempo de Miqueas se pusieron del lado de los poderosos para seguir abusando de los que menos tenían. Y de los versículos 12 al 13, el Señor reúne a su rebaño. La restauración que Dios siempre promete a su pueblo, siempre. ¡Ay!, dice el versículo 1, de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Son poderosos. La gente tiene el poder porque es autoridad o tiene el poder porque tiene mucho dinero. La justicia en esta parte de la tierra, por ejemplo, no conozco el caso de los demás países, se mueve aquí en función a tienes o no tienes dinero. Hay personas que tienen algún familiar o ellos mismos que están en problemas con la justicia y empiezan a buscar dinero. 2,000 soles, 4,000 soles, 10,000, 20,000. ¿Por qué? Porque un mal fiscal les ha pedido ese dinero para arreglar su problema. O un mal juez o un mal secretario del juez les ha pedido ese dinero para arreglar su caso. Lamentablemente, así funciona la justicia. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Van planificando cómo, ¿no?, abusar, cómo volverse más ricos, cómo volverse más poderosos, con aquella frase de el fin justifica los medios. No importa quién pises con tal que logres tu objetivo. Ahí. Aquí el Señor es bien claro. No, cuidado. Tienes poder, tienes autoridad, la autoridad lo has recibido de Dios, como Jesús le dijo
a Pilato. Y Romanos también habla de que las autoridades han sido puestas por Dios. Tienes autoridad, ejerce la autoridad con justicia, ejerce la autoridad equitativamente. Da al justo lo que se merece y al injusto lo que se merece. Cuidado con estar maquinando. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a vengarme? ¿Cómo voy? Cuidado. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, y oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Preguntábamos nosotros al principio, ¿puede el ser humano eliminar la pobreza? Jesús, en una ocasión, dijo lo siguiente: a los pobres los van a tener siempre, ¿no? Los van a tener siempre. ¿Y por qué? Porque la pobreza existe no solo porque haya ricos malos. La pobreza existe también por decisión de las personas. O la pobreza existe por una desgracia. O la pobreza existe porque no saben administrarse. Recordemos lo que pasó en Israel. Toda la gente llegó a la tierra prometida y Dios ordenó a Josué que reparta la tierra. Todos los habitantes recibieron su parte. Todos tenían un espacio donde vivir. Pero con el paso del tiempo se empiezan a encontrar pobres, a tal punto que Dios da leyes para proteger a los pobres. Dios da leyes para que a los 7 años quien se vendía porque ya no tenía nada, volviese o recuperase su libertad. La pobreza existe por diversas razones. Por diversas razones. Y por eso es que Jesús dijo, a los pobres los van a tener siempre. Porque haciendo mal uso de su libre albedrío, muchos caen en la ruina. Gente que tiene mucho recurso se pone a jugar, a apostar, y quedan en ruinas. O personas que el fin de semana gastan el 80 o hasta el 100% del sueldo en licor. Diversas decisiones. Entonces el problema de la pobreza humanamente no se va a solucionar. Recién se va a solucionar cuando Dios establezca su reino. Pero ahora la advertencia es: cuidado, no abuses de ellos. Sé justo con ellos. No abuses con ellos por su condición de pobres. No abuses de ellos por su condición de humildes. Hay gente que se aprovecha de gente que no sabe leer, que no sabe escribir. Se aprovechan de la ignorancia. Hay gente que se aprovecha de las casas, de los bienes, de las personas por su ignorancia. Cuidado. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Yo pienso, dice, el pecado había provocado un desdén por las relaciones familiares. Dios traería castigo contra esta familia, o sea, toda la nación, así como ellos tramaban iniquidades, así también Dios planearía un mal. Con la vara que midas serás medido. Lo que vas a sembrar, vas a cosechar. No van a escapar. Ninguno va a escapar. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta
heredades en la congregación de Jehová. Ellos quitaron, a ellos se les quitará. La frase popular dice, lo que viene fácil se va fácil. Por eso es que los ladrones pueden robar miles o millones y siempre viven en pobreza. Siempre están con la necesidad de seguir robando porque el dinero se les va fácil. Del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Dios es justo y paga a cada uno según lo que se merece, aquí en esta vida, y mucho más en el tiempo del fin, donde se determinará quiénes formarán parte de su reino y quiénes no. De los versículos 6 al 11, ahora el mensaje es contra los falsos profetas. Esos profetas que se han alineado contra los poderosos impíos para seguir abusando de la persona que menos tenía. No profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. No les alcanzará vergüenza. El significado de este versículo para algunos se les complica, ¿no? Entonces se han ofrecido muchas interpretaciones por esa razón. Literalmente el versículo dice, no profeticéis, ellos profetizan, no profeticéis acerca de estas cosas, insultos no cesarán. Si nosotros leemos este mismo pasaje, versículo 6 del capítulo 2 de Miqueas, por ejemplo en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente, no digan semejantes cosas, responde la gente, no profeticen así, esos desastres nunca nos llegarán. ¿Qué es lo que hacían los falsos profetas? ¿Recuerdan en el tiempo de Isaías, en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Ezequiel, en el tiempo de todos los profetas? ¿Qué es lo que hacían? Decían que lo que ellos afirmaban no se iba a cumplir. Y esto es más notorio en el tiempo de Jeremías. Ya estaban las puertas el invasor y ellos decían, no, somos pueblo de Dios, no nos va a suceder. Ya fue llevado el primer grupo al cautiverio, dicen, no, no va a suceder de los 70 años, en 2 años van a volver. Y a la gente le gusta escuchar eso. Y la gente prefiere a los falsos profetas que a los verdaderos profetas. Prefiere a los falsos maestros que a los verdaderos maestros. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? ¿Ya? Tú que te dices casa de Jacob, tú que te dices hijo de Dios, como en el tiempo de Jesús. Los que acusaban a Jesús, los que rechazaban a Jesús decían, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos seguidores de Moisés. Moisés es nuestro líder. Abraham es nuestro padre. Somos el pueblo de Dios. ¿Tú qué te dices? Hoy en día sucede lo mismo. Mucha gente hace lo que quiere y dice, no, yo creo en Dios. Yo soy hijo de Dios. Pero mientras tanto van haciendo lo que les parece. ¿Se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Ya? Aquí el profeta reprende a los que acusan al Señor de ser impaciente porque se rebaja a amenazar a su pueblo. Esto no es así, pues Dios siempre ha sido longámine en su trato con Israel. Sin embargo, cuando pecan los hombres deben esperar cosechar los resultados de su mal proceder. ¿Son estas sus obras? ¿Son estas las obras de Dios? Y además dice,
¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Y es eso lo que hace la palabra de Dios. Hace bien al que camina rectamente. ¿Cuáles son las obras de Dios? Todas son en beneficio de su pueblo. ¿Recuerdan la parábola de la viña en Isaías? ¿Qué más podía hacer yo por mi pueblo? No quiero yo la muerte del impío, escribe Ezequiel inspirado por el Espíritu Santo. Búscame, conviértanse y vivirán, escribe el profeta Amós. Los pensamientos de Dios, los planes de Dios para nosotros son planes de vida. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. El que ayer era mi pueblo. Israel fue sacado de Egipto para ser pueblo de Dios, para convertirse en un reino de sacerdotes. Éxodo 19. Para estar en la presencia de Dios, para hacer luz de las naciones, pero en lugar de eso se habían convertido en enemigos de Dios. Lo rechazaron y en lugar de eso pusieron ídolos. ¿Recuerdan lo que hemos visto en los tiempos de Ezequiel? ¿Cómo es que ve en visión Ezequiel que los ídolos habían ingresado hasta el mismo santuario, hasta el mismo templo de Dios? Se habían convertido en enemigos de Dios. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia, a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. En otra versión dice a las viudas, los quitaron. Lamentablemente una mujer cuando quedaba viuda en esos tiempos, generalmente la pasaba muy mal. Levantaos y andad porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. A los niños quitasteis mi perpetua alabanza. Se viene el fin como consecuencia de todo esto. En la versión Jerusalén dice, le quitaron mi honor para siempre. Los niños eran despojados de sus bendiciones debido a la necesidad y a la ignorancia. Recuerden la denuncia. Los pastores se pastoreaban a sí mismos, se engordaban ellos, pero olvidaban de pastorear al pueblo de Dios. Y ahora, como consecuencia de ello, se viene el fin. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Vivimos tiempos similares a los de Miqueas. La gente quiere que Dios se convierta a ellos y no ellos convertirse a Dios. La gente prefiere escuchar mensajes agradables a sus oídos, mensajes que se ajusten a lo que a ellos les guste. Por eso leemos nosotros en la segunda carta de Timoteo, ¿no? Timoteo 4:3. La gente va a rechazar la sana doctrina y va a empezar a buscar mensajes agradables, dice fábulas engañosas. O lo que dice Isaías 5:20. A lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. A la luz dicen que es tinieblas y a las tinieblas dicen que es luz. Y yo te profetizaré de vino y de sidra. Este tal será el profeta de este pueblo. ¿No están llenos los templos donde las personas enseñan las Biblias a medias? ¿No están llenos? La gente quiere eso. Dice, yo adoro a Dios a mi manera. Yo sirvo a Dios según como me parece. No soy fanático.
No se trata qué es lo que tú piensas, sino qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? Y en estos dos versículos finales, el Señor reúne a su rebaño. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, al remanente. Los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Miqueas vuelve su atención de la mayoría de su pueblo que había ido por el sendero del mal a la minoría, al remanente, en el cual se cumpliría la promesa de la restauración y la liberación después del cautiverio. Así negó Miqueas la repetida acusación de los falsos profetas de que él era un incurable vaticinador de desgracias y desastres. Él afirmó con un optimismo profético de largo alcance que después del exilio habría un furor de gozo y alegría para los que sirvieran al Señor. Los voy a juntar. Van a ser restaurados. La redención, estimados hermanos, está cerca. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. A la cabeza de ellos Jehová. Subirá el que abre caminos. ¿Quién es el que abre caminos? Dios. ¿Quién es el que quita los obstáculos? El Señor. Aquí encontramos a Jehová abriendo paso a toda oposición que hubiera ante su pueblo. ¿Quién va delante de ellos? El Señor. Él es el líder. Él es nuestro guía. Pongamos nuestra mirada en el guía. Tenemos líderes terrenales. Miren lo que dice. Y su rey pasará delante de ellos, así como nosotros tenemos líderes humanos. Pero quien va a la cabeza es Dios. Quien dirige a su pueblo es Dios. Por eso es que no hemos de mirar a los líderes humanos, sino nuestra mirada tiene que estar puesto en Jehová, en nuestro Dios. Él es el líder que nunca nos va a fallar. Los líderes humanos nos van a fallar. Se van a acomodar. Lamentablemente, muchos líderes se van acomodando a los tiempos que vivimos y van acomodando la Biblia a nuevas ideas. Pero el único que no nos va a fallar es Él. Y a la cabeza de ellos va Jehová. Hay perlas para poder aplicarlas a nuestra vida. Aprendamos a tratar a los que menos tienen. No abusemos de los que menos tienen. No aplaudamos a los falsos profetas. No prestemos oídos a los falsos profetas. El Señor va a la cabeza. Él es el líder. Ojo al guía, reza el dicho. Ojo, puesta la mirada en nuestro Dios. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Que Dios te bendiga. Amén.